Hace 20 años yo estaba redactando mi tesis en la Universidad de Bogotá, cuando un profesor me presentó a un tipo de unos 45 años, muy culto e interesado en el tema de los dobles en la literatura. Se llamaba Campo Elías Delgado. Simpatizamos. A ambos nos apasionaba la crisis de la razón en la novela y la vida de autores que habían estado psiquiátricos. El 4 de diciembre de 1986 encendí el televisor y vi que mi conocido había matado a más de 20 personas. Mario Mendoza es uno de los autores que se ha atrevido a mostrar por medio de sus historias una imagen de Bogotá que muy pocos conocen. Una imagen que puede ser susceptible para la audiencia, pues el contenido de estos relatos cuentan la realidad de las personas más marginadas de la sociedad de una forma cruda. La violencia, el rechazo, el maltrato y el abuso son los temas principales que maneja el autor para describir esta problemática social. Mario Mendoza es un escritor, profesor y periodista colombiano, autor de la novela Satanás, una historia oscura que pretende mostrar la maldad y la violencia que se vive en las calles de Bogotá. El relato gira en torno a 4 personajes que atraviesan conflictos sociales desde distintas perspectivas. María, una joven pobre y huérfana que se gana la vida vendiendo tintos y aromáticas en el mercado de la ciudad. Andrés, un exitoso pintor bogotano atormentado por unas extrañas visiones cuando hace retratos. Él es el sobrino del padre Ernesto, quien se empieza a alejar de sus creencias y de sus votos como sacerdote, pues empieza a percibir el mal. Acto seguido, se deja influenciar por este. Y finalmente, Campo Elías Delgado, un veterano de la guerra de Vietnam, quien trabaja como profesor de inglés. Este personaje estaba lleno de odio, rencor y desprecio por los seres humanos. Tiene conflictos con su madre, sus vecinos, pero sobre todo con él mismo. En esta historia se ve reflejado el abuso y la violencia en la vida de los 4 personajes principales. Se evidencia de distintas maneras. La conducta de Campo Elías es una de las más relevantes. El autor nombra el libro como el ser que tomó posesión de Campo Elías el día de la masacre en el restaurante Poseto. El ser que lo llevó a cometer esta tragedia tan recordada por el país. El ser que mató a su madre, a sus vecinas, a una estudiante y su madre, a 29 personas, y finalmente lo llevó a matarse a sí mismo. Un ser llamado Satanás. La historia en este libro es contada por un narrador omnisciente. La masacre de Poseto ocurrió en Bogotá un 4 de diciembre de 1986. Este restaurante tradicional fue el lugar que escogió el veterano de la guerra de Vietnam para asesinar a todos sus comensales. Este hecho de la vida real resulta ser el final de la historia, siendo uno de los actos más violentos evidenciados en el libro. La trama se desarrolla con la vida de María, Andrés, el padre Ernesto y Campo Elías, cuyas historias se unen al final del libro en el restaurante donde mueren junto con sus acompañantes. Estos personajes viven momentos trágicos y sobrenaturales que llevan al lector a conocer la realidad cruda de los rechazados y menos privilegiados. Mendoza no solo muestra la desventaja y sufrimiento de algunos, sino también la maldad y crueldad de otros. Expone al ser humano egoísta y enfermo capaz de torturar y arrebatarle la vida al otro. Mario Mendoza tuvo acceso al diario de Campo Elías. Publicó algunas partes de este en el libro. Tituló el capítulo Diario de un futuro asesino. Conocer el diario de una persona que existió hace que la construcción del personaje sea mucho más completa e interesante de leer. Este aspecto logra que el lector se involucre aún más en la historia y no solo interprete los actos del personaje, sino también sus pensamientos. Campo Elías era un ser humano rudo, grosero y cruel. No estaba interesado en ayudar a los demás y en pensar en algo más que no fuese sus frustraciones y deseos. Cegado por su odio e inconformismo, desahoga todos estos sentimientos en violencia. Mancha sus manos y se convierte en el asesino que tomó 29 vidas sin considerarlo. La violencia y la transgresión de las normas se evidencia en la violación de María, el hombre que asesinó a su familia, y finalmente la masacre. Se vulnera el derecho a la vida y el respeto de la misma.
El autor hace uso de palabras claras, sin eufemismos, para hablar de la violencia que abarca el libro. De una manera cruda, plantea una realidad que no pretende ocultar el dolor y la adversidad que ocurre en la historia de cada personaje. Satanás es una historia muy bien construida. Se desarrolla de tal forma que muestra realidades diferentes a través de las vivencias de los personajes que al principio no tienen nada en común, pero terminan muriendo en el mismo lugar. Los personajes están muy bien construidos. Sus anécdotas y experiencias cumplen la intención del autor, que es mostrar la maldad del ser humano. Mendoza sitúa al lector en la ciudad en la que se desarrolla la trama. La narrativa es clara y logra generar miedo, angustia y desesperación. Mario pretende relacionar la maldad del demonio Satanás con el asesino Campo Elías y el peligro y malicia de las calles de Bogotá con el exorcismo de la niña en la Candelaria. Disfruté leer este libro y creo que Mario Mendoza es un autor que debe ser conocido si se desea conocer sobre la violencia y el abuso.